vamos a estar estudiando Hebreos 3 del 1 al 6. Y yo le he titulado al tema Contemplemos la fidelidad de Jesucristo. Otro nombre posible para esta sección es la superioridad de Jesús sobre Moisés. Voy a leer Hebreos 3 del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor honra que la casa es el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Escritura ha estado hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas y sobre la maravillosa obra de su encarnación. Y precisamente luego de hablar de la necesidad de la encarnación de Cristo, de la necesidad de su completa humanidad para poder redimirnos, para liberarnos del temor a la muerte, para liberarnos del poder de la muerte y para socorrernos en nuestras dificultades, el autor está enfocando y cada vez se acerca más a la tentación, a la batalla que están viviendo los lectores. La tentación de ellos era regresar al judaísmo, era no mantener su fidelidad a la profesión de fe que una vez habían hecho. Y entonces él va a hablar en esta sección, va a poner un fundamento sobre cómo nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote fue un ejemplo de fidelidad para nosotros y también nos puede ayudar a nosotros a ser fieles. Va a exponer aquí la superioridad y la comparación con Moisés. En toda la carta el autor va a estar haciendo contrastes entre la era del antiguo pacto, la era de Moisés, el pacto de Moisés, el culto de Moisés, con el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo y obviamente el nuevo culto y la nueva era que Cristo trajo. Es difícil exagerar la importancia de Moisés para los judíos y la manera en que lo veneraban. Moisés es la figura más importante quizá de todo el Antiguo Testamento. De hecho, Moisés es llamado profeta, pero era un profeta superior a los demás profetas. En ningún lugar en Éxodo y en Números vemos a Moisés ser nombrado como sacerdote, pero por ejemplo el salmista en el Salmo 99:6 dice Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él respondió. Entonces vemos que la mentalidad de los judíos lo tomaban como sacerdote por su acceso a la presencia de Dios y también por su intercesión por el pueblo. Moisés es llamado sacerdote, es llamado profeta y tuvo un ministerio privilegiado, sumamente privilegiado por Dios, por lo que vio y oyó de Dios. Moisés era el ejemplo de perfección en la tradición judía en el sentido de acceso a Dios. Nadie estuvo más cerca de Dios que Moisés, tomando en cuenta, digamos, a todos los personajes del antiguo pacto. No es simplemente un profeta más, es único, como el hombre que hablaba con Dios cara a cara, como el escritor del Pentateuco, como el receptor de la ley, como el transmisor de la ley, como el libertador del pueblo de la esclavitud. Y el escritor va a hacer una comparación en estos versos entre Moisés y Jesús y va a mostrar que ambos son fieles. Él empieza mostrando aquellas cosas que tienen en común para luego pasar a mostrar que Jesús es superior a Moisés en rango y en gloria. Empezamos con el verso 1 de Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús. Las primeras palabras que vemos en este capítulo 3 de Hebreos es por tanto, otras versiones traducen por esta razón. Y básicamente cuando se usa este término por tanto está diciendo por la razón de todo lo que les expliqué, desde mostrar a Cristo como superior, como el Hijo, como el exaltado, desde mostrar su obra terminada, desde mostrarlo reinando a la diestra del Padre y mostrar cómo Él se hizo hombre para salvarnos. Luego de haber dado una explicación plena de la trascendente dignidad del Hijo como el mediador final y como la expresión máxima de la palabra de Dios, por tanto, entonces ahí Él se dirige a su audiencia, a nosotros. Y algo bien interesante es que para los escritores bíblicos es muy importante, algo clave para nuestra vida cristiana es cómo nos vemos a nosotros mismos, cuál es nuestra identidad en Cristo. Si perdemos, si olvidamos, si nos desconectamos de nuestra identidad en Cristo, corremos riesgo de ser desviados, corremos riesgo de que nuestra fe se debilite, corremos riesgo de ser tentados a la infidelidad. Entonces, él dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y aquí nos está recordando 3 descripciones que marcan nuestra identidad. El primer término que aparece es hermanos. Y hermanos nos recuerda que somos miembros de la familia de Dios. Hermanos nos recuerda que Cristo hizo lo que hizo, ir a la cruz, vivir una vida santa, justa y perfecta, para que fuéramos adoptados en la familia de Dios. Hermano, nos recuerda lo que él acaba de mencionar en el capítulo 2, donde él dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermano, nos recuerda de que Cristo no se avergüenza de ti, a pesar de tus fallas, a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de las tentaciones de alejarte o de dejar la iglesia. Él te sigue viendo como hermano. Eso es lo que el escritor le está diciendo a sus lectores. Ustedes son mis hermanos y son hermanos de Cristo. Recuerden que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero luego dice santos. Y obviamente aquí él está haciendo referencia a la obra de santificación de la sangre del Cordero que quitó nuestro pecado. No importa que aún lidiemos con el pecado, nuestra identidad en Dios es que somos santos. Hay muchos pasajes, casi todas las cartas de Pablo se dirige a los santos, habla de la reunión de los santos, Hechos nos habla de los santos. Pablo cuando da su testimonio dice yo perseguía a los santos. Y todas las cartas del Apocalipsis cuando habla de la iglesia se refiere a los santos. Y cuando habla del juicio contra Babilonia dice porque ella derramó la sangre de los santos. Somos santos no por nuestras obras, sino porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha justificado y nos ha santificado y nos ha dado el estatus legal de santos, aunque somos llamados a perseguir la santidad y todavía no la tenemos por completo. Hemos explicado también que la santidad más que impecabilidad tiene que ver con un crecimiento en amor y con una separación de las costumbres y de las ideas del mundo. Y la tercera descripción con la que el autor nos califica es que somos participantes de un llamamiento celestial. Es importante, hermanos, para vivir correctamente nuestra vida cristiana. La vida cristiana se vive mejor no solamente viendo en el pasado. Es importante conocer nuestro pasado. Ya fuimos salvos, en ese salvo pasamos a ser familia de Dios y pasamos a ser justificados y santificados. Pero hay un futuro, hay un llamamiento, hay una meta, ya redimidos, ya adoptados, ya santificados, hay una meta propuesta, hay un llamamiento que no es cualquier llamamiento, hay una meta que no es cualquier meta, es una meta celestial, es un llamamiento celestial y ese llamamiento celestial es ser formados a la imagen del Hijo, es que Cristo sea formado en nosotros.
es alcanzar la plenitud del conocimiento de Cristo, es llegar a manifestar su carácter, su mente, su amor, es llegar a dejar que Él viva su vida en nosotros, es llegar al nivel de que nuestra carne esté plenamente crucificada con Cristo en la cruz para que su vida fluya juntamente con nuestra nueva vida. Veamos aquí Filipenses 3, 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, hay un premio celestial, hay un llamamiento celestial, hay un premio supremo, un llamamiento supremo, y para eso es importante dejar atrás el pecado, dejar atrás el afán, dejar atrás las fallas y seguir corriendo, seguir adelante, seguir avanzando, no dejar que nos distraiga. El enemigo va a tratar de distraernos, y ese es el enfoque de este pasaje. Porque él empieza diciendo, dándonos la identidad, y precisamente el énfasis mayor es participamos de un llamamiento. Vayamos a Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El autor nos acaba de decir que Dios perfeccionó al campeón de nuestra salvación para darnos acceso a su gloria. Hermanos, somos llamados a la presencia de Dios, donde disfrutamos el privilegio de acceder a su gloria. Hay una meta final, pero también hay un llamamiento a tener comunión con Él. Me gustó mucho lo que alguien dijo: la salvación no es solamente el escape del infierno o el boleto de entrar al cielo. La salvación es la invitación a tener comunión con Dios, la invitación a participar de su gloria. Y aunque ese clímax de la gloria va a ser en la resurrección, desde ya tenemos acceso a la gloria. Aquí Cristo ya nos abrió el camino a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, al trono de su gracia. Entonces, esta meta es al mismo tiempo el destino y es al mismo tiempo la manera de vivir la vida cristiana. La manera de vivir la vida cristiana es tener a la vista constante ese deseo de ser como Él, de entrar en su gloria para poder participar al final de su gloria. Y eso es importante, hermanos. Tenemos que recordarnos una y otra vez quiénes somos. Tú no eres lo que tienes, tú no eres lo que la gente dice de ti, tú no eres tu pasado no te define. Tu físico no te define, tus posesiones materiales no te definen, nada de lo que define al mundo te define a ti. A ti te define el hecho que eres hermano de Cristo, el hecho de que eres santo y el hecho de que eres llamado con una meta celestial, con un llamamiento supremo que es participar de la gloria de Cristo. Y eso tenemos que recordarlo. Nuestra dignidad e identidad no puede provenir de ninguna de las medidas de este mundo que nos rodea, de ninguna de las medidas que el mundo ha establecido, ni bienes, ni éxito, ni estatus social, ni cosas temporales y pasajeras. Y esa es una constante batalla que tenemos. Y entonces viene él y llega al punto y dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Por cuanto tenemos este llamamiento, por cuanto hay cosas que tratan de distraernos del avance de la meta, yo les doy una clave para que no sean distraídos. Fijen sus ojos, aprendan a considerar, a contemplar, a poner su atención en Cristo Jesús. Y no solamente véanlo, o sea, estamos acostumbrados a verlo en la cruz, estamos acostumbrados a verlo ahí en esa obra que por supuesto que es el fundamento de nuestro perdón. Pero él viene y dice: consideren su función como apóstol y consideren su función como sumo sacerdote.
consideren que Él es el apóstol de nuestra profesión y que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a cumplir también, avanzar en este llamamiento celestial. Si quieres guardarte de caer, necesitas considerar a Jesús, mantenerte enfocado en Él. Pedro logró caminar sobre el agua mientras mantuvo su vista enfocada en Jesús. Pero cuando se enfocó en la tempestad, en los vientos, en la tormenta, empezó a hundirse. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Constantemente nos tenemos que recordar la necesidad de reenfocarnos en Cristo. Hermanos, hay una tendencia en nuestro corazón que tenemos que reconocer a seguir otros dioses, a buscar otros placeres, a buscar otros bienes. Constantemente hay ofertas. Esto te va a satisfacer más que Cristo, esto te va a dar más placer, esto te va a dar más fama, esto va a valer más la pena, pero todo es mentira, nada es mejor que Cristo. Y esa era la tentación que estaban viviendo los lectores y que vivimos nosotros de manera constante. Para ellos era volverse al judaísmo, para nosotros puede ser abandonar la iglesia o puede ser no ponerle tanta atención a Cristo como el centro de nuestra vida. Ahora, veamos las características que Él nos llama a contemplar de Jesús. Él dice, contémplenlo como apóstol y contémplenlo como sumo sacerdote. Y algo interesante es que las dos funciones, que vamos a hablar un poquito de eso, tienen mucho que ver con la función de Cristo como mediador. Vayamos a 1 de Timoteo 2:5. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Solo hay un Dios y solo hay un mediador que puede reconciliarnos, que puede ponernos en paz. El término apóstol, que significa enviado, es como Cristo trajo la revelación perfecta y climática de Dios. Cristo es apóstol en el sentido de que fue enviado y comisionado por el Padre para traernos, para darnos a conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Apóstol es el medió entre Dios y nosotros, mostrándonos más perfectamente a Dios. Y sumo sacerdote es que Él entró ante Dios para representarnos a nosotros. Entonces, ambos términos tienen que ver con la función mediadora de Cristo entre Dios y nosotros. Como apóstol nos trajo el reino de Dios, como sumo sacerdote nos llevó a la gloria de Dios. Como apóstol venía como Dios y como sumo sacerdote era hombre para poder representarnos delante de Dios. Y por eso dice el sumo sacerdote de nuestra confesión o profesión. Y la palabra confesión aquí denota una expresión de entrega y compromiso pronunciada en respuesta de fe a la acción de Dios. O sea, la confesión es la esencia de la convicción cristiana cuando confesamos que Él es nuestro Señor, que hemos sido perdonados con Él y reconciliados con Dios. El autor está diciendo, Él es lo que dice Timoteo, Él hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Podemos decirle a Dios Abba Padre porque Él nos dio a conocer a Dios como Padre. Podemos decir que somos cristianos porque Él nos atrajo a Él para que le siguiéramos. Podemos decir que conocemos a Dios porque Él nos lo ha dado a conocer. Podemos decir que tenemos acceso a Dios porque Él nos abrió el acceso a Dios. O sea, todo lo que confesamos como fundamento de nuestra fe, lo que nos hace hermanos, lo que nos hace santos, lo que nos hace participar del llamamiento celestial, lo que nos hace ser iglesia, depende de la obra mediadora de Cristo como apóstol y como sumo sacerdote. Y aquí está uniendo esos oficios. Lo interesante es que estos oficios son oficios de un representante comisionado por Dios y son dos oficios que el único más cercano que los cumplió en el Antiguo Testamento fue Moisés. Moisés en la Septuaginta usa una palabra que se podría interpretar como
un apóstol, y ya vimos el Salmo 99:6 que le llama sacerdote. Vayamos a Éxodo 3:10. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Te enviaré, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se lee te apostelo a Faraón. Básicamente te comisiono, te envío como un apóstol a Faraón para que saques a mi pueblo. Dice, cuando habla los evangelios de los apóstoles, dice, y los comisionó y apostelo a estos 12 y los envió a predicar y les dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos cuando los comisionó como apóstoles, fue lo que el Padre hizo con Moisés cuando lo mandó a Egipto, a rescatar a las ovejas perdidas, esclavizadas en Egipto, y en el caso de los apóstoles, a predicar el evangelio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. De alguna manera, el autor está igualando o está trayendo a colación estos dos oficios en cómo Moisés fue el primero que hizo algo que iba a prefigurar a Cristo. Jesús fue enviado de manera similar con una misión y por ser fiel a dicha misión fue nombrado sumo sacerdote de su pueblo. Jesús fue enviado. Y veamos algunos pasajes que nos hablan de cómo Jesús fue enviado. Vayamos a Juan 8:42. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Jesús no vino por su propia iniciativa, fue enviado, apostelo por el Padre. Él me apostelo en el griego, como quien dice, soy su apóstol. Jesús está diciendo que Él fue enviado como apóstol por el Padre, no vino por su propia iniciativa. Él vino para varias cosas, pero veamos una de las más importantes, Juan 10:10. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he sido enviado para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algo interesante es que también en los 3 evangelios sinópticos él dice, porque yo no he venido a salvar, a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pero aquí es lo mismo con otras palabras. La comisión con la que el Padre envió a Jesús fue para dar vida, fue para traer arrepentimiento, fue para traer fe, fue para traer vida y abundancia a nosotros. Jesús es nuestro apóstol y nos trajo vida, y en esa vida también abundancia. Y veamos Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo fui enviado por el Padre y yo os estoy enviando a vosotros. Ahora, ¿por qué fue enviado Jesús por el Padre? Para completar la revelación de Dios, para darlo a conocer, para predicar el evangelio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para dar testimonio de la verdad. ¿Y por qué envía él a los discípulos? Para predicar el evangelio, para ir y hacer discípulos también. Hay una relación entre el apostolado de Cristo y entre la misión apostólica de los apóstoles. Entonces, como apóstol, Cristo nos trae a Dios y como sumo sacerdote nos lleva a nosotros delante de Dios. Como apóstol, representa a Dios y lo hace accesible a nosotros. Como sumo sacerdote nos representa delante de Dios. Lo que está haciendo es eliminando la distancia entre Dios y nosotros. Y entonces vemos que dice, el cual fue fiel, verso 2, Hebreos 3:2, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La primera comparación que el autor hace entre Jesús y Moisés está diciendo, ambos fueron fieles. Pero primero veamos la fidelidad de Cristo y cómo esa fidelidad fue anunciada en el Antiguo Testamento.
hay una fidelidad en Cristo que fue profetizada en dos pasajes, en Primera de Crónicas 17:14 y en Primera de Samuel 2:35. Pero veamos el pasaje completo donde se profetiza acerca del Mesías, Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre sus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ok, aunque esta versión dice lo confirmaré, en el original, digamos la Septuaginta, dice lo haré fiel. Otras versiones dicen lo haré confiable, otras versiones dicen lo estableceré. Pero el concepto es que el Mesías, Dios lo iba a hacer fiel en su casa. En su casa. La profecía del Mesías incluye, número 1, que será hijo de David. Número 2, que será llamado Hijo de Dios, y eso lo mencionó el autor en el capítulo 1. Número 3, que edificaría la casa de Dios, y por eso Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y número 4, que sería fiel en la edificación de la casa, que sería fiel en la casa y en el reino de Dios. Y ahí, obviamente, sabemos que todo lo que la Biblia habla de Cristo se ha cumplido, porque Él vino a cumplirlo, pero cuando el autor está hablando de la fidelidad de Cristo, no está yendo tanto a, vean cómo el Padre le dijo, sana al ciego y Él sanó al ciego, porque eso no lo registran los apóstoles, nadie registra lo que Cristo oía del Padre, solo las palabras de Cristo, donde Él dice, yo hago lo que oigo del Padre. Pero aquí se va a los pasajes del Antiguo Testamento que claramente dicen que Dios había dicho que al Mesías lo iba a hacer fiel sobre su casa. Otro pasaje es Primera de Samuel 2:35. Luego pondré un sacerdote digno de confianza, y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua, y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Levantaré para mí, dice las Américas, un sacerdote fiel. Esta versión decía digno de confianza, pero es la misma palabra, ¿verdad? Alguien fiel, alguien leal, alguien digno de confianza. Y él le está hablando a Elí y le dice, Elí, tú vas a ser quitado del sacerdocio, pero yo voy a levantar un sacerdote fiel. Y aunque la profecía en mediano plazo estaba hablando de, algunos lo interpretarían como que está hablando de Samuel, en realidad él está hablando del sacerdocio del Mesías. Y porque solo el Mesías fue totalmente fiel como sacerdote. Y dice, y le edificaré una casa fiel. Aquí es algo clave porque este pasaje es que el autor nos quiere recordar, aunque algunos traducen esa palabra duradera, en el original es la misma palabra, una casa fiel. Nosotros como casa de Dios, si somos la casa de Dios, somos una casa fiel. Que en nuestra carne a veces se manifiesta la infidelidad, pero somos una casa fiel. El autor está confirmando que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de David, el que profetizó Natán, y también el sacerdote fiel del cual Dios le habló a Elí. Vayamos a Primera de Samuel 12:16, porque aquí vamos a ver cómo él pasa a comparar la fidelidad de Cristo con la de Moisés. ¿Qué dice Primera de Samuel 12:6? Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Bueno, aquí lo que pasa es que regresando a Hebreos 3 dice, el cual fue fiel al que le constituyó. Esa palabra le constituyó se podría traducir también le designó. Y vemos cómo Dios designó a Cristo de la misma manera que designó a Moisés. Aquí vemos que el Señor designó a Moisés y a Aarón y también designó a Jesús. Vayamos a Marcos 3:14. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cristo designó.
hay una designación en la función de Cristo, y hay una designación en la función de los apóstoles, y hay una designación en llamarnos a nosotros con un llamamiento celestial también. Pero luego dice, Cristo fue fiel como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vean que es interesante, Moisés era tan admirado por los judíos que el autor en ningún momento dice que Moisés hizo las cosas mal y que Jesús vino a reparar sus errores, o no, Moisés fue fiel y Jesús solo vino a cumplir aquello a lo que apuntaba Moisés. Pero Moisés también fue fiel, y es algo interesante porque Dios mismo calificó a Moisés como fiel. Vayamos a Números 12, del 5 al 8. Y descendió Jehová en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y ambos salieron. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si hay entre vosotros un profeta. Yo Jehová en visión a él me revelo y en sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Es algo interesantísimo porque María y Aarón están diciendo, ¿cómo hacer eso que solo Moisés hablemos Dios? Nosotros también somos profetas y hay más profetas. Y Dios mismo desciende a defender a Moisés. O sea, ¿qué nivel que Dios defienda a Moisés? Y les dice, sí hay otros profetas, pero a los otros profetas yo me voy a manifestar en visión y por sueños, pero solo a Moisés, por cuanto es fiel en toda mi casa, yo hablaré con él cara a cara. Es bien interesante porque primero está uniendo las profecías de la fidelidad del Mesías de 1 Corintios 17:14 y 1 Samuel 2:35 que testifican de la fidelidad de Jesús y las compara con el testimonio de Moisés de Números 12:7 para luego pasar a mostrar la superioridad de Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente la tentación era regresar a Moisés, regresar a admirar solo a Moisés cuando realmente a quien tenemos que admirar es a Cristo. Versos 3 y 4 de Hebreos 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí la base de la comparación pasa de la fidelidad a la gloria. En cuanto a la fidelidad, los dos son fieles, pero en cuanto a gloria, Jesús tiene mayor gloria que Moisés. ¿Cuál es la gloria de Moisés? Hermanos, la gloria de Moisés es el elogio que recibió de Dios mismo, es la defensa que recibió de Dios mismo, y es el privilegio que tuvo de hablar con Dios cara a cara, que por cierto, con quien hablaba era Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero Jesús es superior a Moisés, porque él fue considerado de mayor gloria. A él se le llamó hijo, a él se le resucitó de los muertos, a él se le invitó a sentarse a la diestra de Dios. Todas las profecías que el Padre anunció acerca del sacerdote fiel, del Hijo, de ser coronado con gloria y con honra, del Salmo 8, de hacerlo sumo sacerdote, de poner todo bajo sus pies, se cumplen en Jesús, no en Moisés. Luego dice, el que hizo la casa tiene mayor gloria que la casa. O sea, Cristo es mayor que Moisés porque Él creó a Moisés. Porque Él formó y preparó a Moisés para la obra que lo había designado. Jesús es digno de mayor gloria que Moisés en la misma medida que Dios tiene mayor honor que el universo que Él ha creado. Moisés construyó el tabernáculo, Salomón edificó el templo, pero Jesucristo es Dios y Él hizo a Moisés, a Salomón, a Israel, y Él es el que está edificando a su iglesia. Versos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay dos comparaciones entre Moisés y aquí ya hay un contraste. Moisés fue simplemente un siervo, Jesús es el hijo. Por otro lado, Moisés fue fiel en la casa de Dios,
Jesús es fiel sobre la casa de Dios. El autor vuelve a afirmar la fidelidad de Moisés, mencionada por Dios en Números 12, y resalta el carácter único de Moisés como autoridad profética. De hecho, Moisés fue alguien que Jesucristo mismo lo reconoció como una autoridad. Hubo muchos pasajes donde Cristo cita a Moisés y menciona a Moisés por nombre. Por ejemplo, en Mateo 8:4, cuando él sana a los leprosos, les dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. En Mateo 19:8, él hablando del divorcio, les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros. En Mateo 23, cuando él empieza la acusación contra los fariseos, les dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés y lo que dicen está bien, hagan lo que ellos digan, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y hay más pasajes donde Jesucristo certifica que Moisés habló palabras fieles. Vean que dice Hebreos 3:5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, la función de Moisés principal fue testificar de la revelación que Cristo iba a completar. Veamos Lucas 24:44. Les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál fue la importancia de Moisés? Que él registró las palabras que oyó de Dios con fidelidad y él dio testimonio del mensaje que Cristo traería, de las profecías que se cumplirían en Cristo. El autor está enfatizando la dignidad y el honor de Moisés de haber tenido una relación digna de confianza con Dios, de manera que Dios le confió sus palabras. La base de la dignidad de Moisés es su relación con Dios. Pero hermanos, nuevamente, la relación de Moisés con Dios era solamente de siervo. La relación de Cristo con Dios es de hijo. Y ahí entramos nosotros. Nuestra relación con Dios empieza como siervos, pero hay un momento donde Él dice, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Y hay un momento donde Él dice, los que reciban serán llamados hijos. Fuimos hechos hijos. Y eso nos hace aún mayor en relación con Dios a Moisés. No necesariamente en fidelidad, ¿verdad? Aunque la idea es ser fieles como lo fue Moisés y obviamente como lo es Cristo, que es nuestro Salvador. Pero veamos cómo Moisés profetizó acerca del Mesías. Hay dos profecías muy importantes donde Moisés profetiza acerca de Cristo y del nuevo pacto. Vayamos a Deuteronomio 18, del 15 al 19. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Vean cómo el autor está relacionando lo que Moisés dijo de Cristo con su carta. Recordemos Hebreos 2. ¿Cómo descuidaremos el mensaje que trajo Cristo? Porque si los que descuidaron el mensaje de Moisés fueron castigados, que era el prototipo, ¿cuánto más el profeta máximo podemos descuidar sus palabras? No debemos descuidar sus palabras. ¿Por qué? Porque Moisés mismo dijo que al que no oiga a Cristo, Dios mismo le pedirá cuenta. Es serio el conocer a Cristo, porque nuestra responsabilidad es mayor. Pero al mismo tiempo, nuestro privilegio y nuestro acceso a Dios es mucho mayor. Veamos Deuteronomio 36. Dios hará que se olviden de hacer el mal.
entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser, y no por obligación. Así podrán vivir muchos años. Esta versión está muy linda. Dios hará que olviden el mal, pero en el original dice, Dios circuncidará tu corazón. Y ese era un anuncio del nuevo pacto, un anuncio donde Dios iba a hacer algo interno, una transformación interna que iba a producir que lo amáramos con nuestro corazón y nuestra alma. Eso solo lo podía hacer el nuevo pacto, eso no lo podía hacer la ley, eso era imposible para la ley, pero eso lo hizo Cristo al darnos un nuevo espíritu, al poner las leyes de Dios en nuestro corazón y al hacernos nacer de Dios, cuya evidencia es amar a Dios. Entonces, Moisés fue fiel en registrar las profecías acerca de Cristo en el nuevo pacto, pero la obra de Cristo es mucho mayor, porque Cristo ya no solamente es siervo, sino es hijo, y el término hijo aquí está aludiendo a su exaltación, entronización, aclamación, adoración de ángeles. Pero ya Moisés hizo los planos de la casa de Dios y dio muchas enseñanzas de cómo iba a ser la iglesia con el prototipo de Israel. Pero Cristo vino a edificar la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Somos su casa, somos piedras vivas conectadas a Él. Somos su casa, Él es fiel en habernos salvado, en habernos reconciliado con Dios, en habernos unido a Él, en habernos unido a nosotros. Todas estas verdades están implícitas en lo que el autor está diciendo aquí en el verso 6. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo es fiel como hijo sobre la casa. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí él está refiriéndose a Cristo como cabeza de la iglesia. Moisés era servidor en la iglesia, pero no era cabeza. Cristo está sobre la casa de Dios, que es la iglesia, como cabeza de la iglesia. Y luego el autor dice, esa casa somos nosotros. Pero ojo, somos nosotros si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí hay que explicar algo. Aquí algunos podríamos entender este sí como un condicional, y ciertamente es un condicional, pero no es un condicional de requisitos, sino es un condicional de evidencias. O sea, no es que le esté poniendo como requisito, si ustedes mantienen la confianza y la esperanza, entonces al final se van a salvar, si no van a perder su salvación. No. La salvación es por gracia, no es por obras, es por fe, no es por méritos y no se pierde porque Dios la da. Pero vamos a evidenciar que somos su casa, vamos a evidenciar que nuestra fe fue verdadera, vamos a evidenciar que Él nos hizo su casa si retenemos hasta el fin la confianza en su obra y el gloriarnos en la esperanza del llamamiento celestial que tenemos. La palabra confianza aquí es el griego parresía, que tenía que ver con una relación abierta de los ciudadanos con el Estado, de una libertad, de una relación de seguridad. Y se usaba para denotar esa convicción de comunión con Dios a la que se tenía acceso por medio de Cristo. Entramos con confianza al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió el camino. Entramos con confianza a buscar ayuda y socorro a su presencia. Y con confianza predicamos al evangelio. Tiene un poco que ver con esa confianza que los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay una confianza que nos hace, que está cimentada en una esperanza inconmovible. La confianza y la esperanza están juntas. Aquí la confianza obviamente es lo mismo de la fe. Y básicamente lo que el autor está diciendo es que ya nosotros no somos utensilios, nosotros somos la casa de Dios. Cristo ya no es un servidor que entra y sale de la casa, sino que está conectado como cabeza a nosotros, y que por Él acercarnos a Dios y eliminar nuestra distancia con Dios, podemos ser fiel como Moisés lo fue.
Podemos ser fiel como Jesús lo fue. Podemos ser fiel porque su fidelidad está conectada a nosotros, está permeada a nosotros. Entonces Él está haciendo un llamamiento y dice, señores, Él nos acercó a Dios, Él nos trajo a Dios, Él nos lleva a Dios. Él nos da confianza. Ahorita ustedes están siendo tentados a regresar al judaísmo, están siendo tentados a abandonar la iglesia, están siendo tentados, pero aférrense a su Salvador, aférrense a su apóstol, aférrense a su sumo sacerdote, aférrense a Él, porque Él fluye su vida en ustedes. Si ustedes permanecen en Él, la confianza que es propia a Él, la fidelidad que es propia a Él, los va a permear a ustedes y ustedes van a caminar en la confianza de que Dios va a terminar su obra, de que ustedes van a poder gloriarse de una esperanza inconmovible, de una esperanza que no avergüenza. El autor está tratando de desviar la atención de los creyentes de sus problemas actuales a su llamamiento celestial, a una esperanza gloriosa. Hermanos, y esa es la única posibilidad que tenemos para enfrentar los desafíos de esta vida. Es muy fácil pensar en la época de individualismo que vivimos, que no necesitamos la iglesia, que podemos caminar en el mundo, pero no es el espíritu de la Biblia ni de esta carta. Somos el pueblo de Dios y tenemos el mayor privilegio de que Dios mora en medio de nosotros. Lo que necesitamos es ver a nuestro Salvador. Lo que necesitamos es recibir de Él las fuerzas. Lo que necesitamos es recordar su obra que nos acerca a Dios. Y lo que necesitamos es recordar que la verdad y la fe nos unen y que la mayor motivación de nuestra vida es su gloria, es su llamamiento celestial. Terminemos con Efesios 4, 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo ascendió y cuando ascendió dio dones, estableció ministerios, 5 diferentes gracias de predicación para que ellos capaciten a los santos, para que los santos caminen fieles en su llamamiento y pueda la iglesia seguir siendo edificada como el cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a retener firme esa fe, esa confianza, basada en la esperanza gloriosa de entrar en su gloria, de llegar a su imagen, de llegar a conocer a Cristo cara a cara, de llegar a ser una iglesia madura, de llegar a ser como Él, de que nuestro cuerpo de humillación sea cambiado por un cuerpo de gloria semejante al suyo. Hermanos, el cuerpo de Cristo debe ser edificado en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero cuando nos distraemos de no ver a Cristo, perdemos tiempo y perdemos edificación. Pero cuando nos enfocamos en Cristo y nos reenfocamos en considerarlo y en ver su fidelidad y en ver que Él está sobre nosotros. Aquí el autor nos está diciendo, Moisés fue fiel en la administración de la casa. Cristo es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Lo que Él está diciendo, su fidelidad nos cubre. Su ejemplo nos envuelve, Él nos da las fuerzas, su savia fluye a través de nosotros para que retengamos la confianza, para que nos gloriemos, nos enorgullezcamos, nos dé fuerza, nos dé motivación, la esperanza de participar de su gloria en ese llamamiento celestial que Él nos ha dado. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Qué cosas en este momento pueden estarte distrayendo de enfocar tu mirada en Cristo? ¿Habías contemplado a Jesús como apóstol enviado para acercarnos a Dios? ¿Es para ti Jesucristo el sumo sacerdote que te representa delante de Dios?
¿Te llamó la atención cómo Cristo vino para cumplir lo que Moisés y los profetas habían testificado acerca de él? ¿Estás firme en tu confianza en Dios por tu salvación y vives con la alta expectativa de participar en su gloria? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por reenfocar nuestra mirada hacia nuestro apóstol y sumo sacerdote. Gracias, Cristo, por haber venido para darnos vida y vida en abundancia, para llamarnos al arrepentimiento y para abrirnos el acceso a tu gloria. Gracias por ser ese sumo sacerdote que expió, que pagó el precio en sí mismo por nuestros pecados con el objetivo de abrirnos entrada hacia el trono de la gracia. Gracias porque tú nos cubres, porque tú estás sobre nosotros, porque tu ejemplo, tu fidelidad y tu vida nos permean, nos cubren, nos rodean y nos dan la esperanza y la certeza de que mantendremos nuestra fe hasta el final y que siempre nos gloriaremos en la gloriosa esperanza de tu gloria, de verte cara a cara, de entrar en tu presencia. Nos gloriamos, Señor, en esa esperanza y adoramos tu nombre por tan grande salvación. Ayúdanos a ser responsable también ante la palabra que oímos de Cristo, sabiendo que el Padre nos pedirá cuentas de cada palabra. En el nombre de Jesús. Amén.